un fresco día de primavera, la joven novicia Elena recibió una invitación especial para visitar el Vaticano, un honor que llenó su corazón de emoción y expectación. Como parte de un selecto grupo de monjas, fue guiada por los pasillos ornamentados y las salas sagradas de la ciudad del Vaticano. Pero lo que descubriría bajo esos venerables edificios cambiaría su vida para siempre. Durante una visita guiada por los túneles subterráneos, Elena notó una puerta discreta que parecía ser ignorada por los demás. Con la curiosidad creciendo en su interior, encontró una manera de deslizarse hacia el pasaje oscuro más allá de esa puerta, dejando atrás a sus compañeras sin que lo notaran. Adentrándose en las profundidades, Elena se encontró con un laberinto de pasillos estrechos. A medida que avanzaba, descubrió antiguas celdas con barrotes oxidados y cadenas rotas, testigos silenciosos de un pasado sombrío. Luego llegó a una caverna iluminada débilmente, donde montañas de huesos humanos descansaban en patrones macabros. Pero lo más impactante fue lo que encontró al final del pasillo: una cámara deslumbrante, llena de oro y reliquias antiguas. El brillo de las riquezas parecía hipnotizarla, pero antes de que pudiera reaccionar fue sorprendida por una figura encapuchada. El silencio se apoderó de ella cuando fue capturada y arrastrada hacia la oscuridad. Nadie más supo de la valiente novicia Elena después de aquella visita. Su desaparición se convirtió en un enigma perdido en los misterios subterráneos del Vaticano. Con el tiempo, las historias sobre la intrépida joven que se atrevió a explorar lo prohibido bajo el Vaticano se convirtieron en leyendas susurradas entre las paredes de la Ciudad Santa. ¿Dónde fue a parar Elena? ¿Qué secretos guardan las profundidades ocultas bajo el Vaticano? Las preguntas perduran en la imaginación de aquellos que se aventuran a pensar en lo desconocido bajo el manto de lo sagrado. Con el paso de los años, la leyenda de Elena, la novicia desaparecida, creció entre los círculos más íntimos del Vaticano. Algunos susurraban que había descubierto demasiado, desenterrando secretos enterrados bajo siglos de historia y fe. Otros especulaban sobre una conspiración más oscura, sugiriendo que Elena había encontrado algo que no debía ver. Para aquellos que conocían la verdad, la realidad era aún más escalofriante. Elena fue llevada ante una figura enmascarada, un guardián de los secretos más profundos del Vaticano. Fue obligada a prometer silencio bajo amenaza de excomunión y deshonra para ella y su congregación. Con el corazón lleno de temor pero decidida a proteger a los suyos, Elena accedió. Desde entonces, la joven novicia vivió en las sombras, oculta en un convento lejano donde sus días se mezclaban en oración y penitencia. Sin embargo, su mente nunca pudo borrar las imágenes de lo que había visto: las celdas olvidadas, los montones de huesos, el resplandor del oro. Mientras tanto, en el Vaticano, los pasillos resonaban con susurros. Algunos hablaban de una maldición que había caído sobre quienes se atrevían a desafiar los secretos enterrados bajo la Ciudad Santa. Otros simplemente preferían no recordar. La historia de Elena, la valiente novicia que desapareció tras adentrarse en los túneles olvidados, permaneció como un recordatorio inquietante de los misterios que yacen bajo el Vaticano, donde la luz y la sombra se entrelazan en un eterno conflicto entre lo divino y lo desconocido. Con el paso del tiempo, la desaparición de Elena se convirtió en una leyenda envuelta en misterio y temor. En el convento remoto donde fue confinada, Elena llevaba una vida de penitencia y devoción, pero su corazón seguía atormentado por los secretos que guardaba. A medida que los años pasaban, una serie de acontecimientos extraños y trágicos comenzaron a perturbar el Vaticano. Se decía que aquellos que estaban involucrados en la desaparición de Elena, o que conocían demasiado, caían presa de desgracias inexplicables. Algunos morían en circunstancias misteriosas, mientras que otros sufrían repentinas pérdidas de posición y poder. Las leyendas populares hablaban de una maldición que había sido desatada por la intrusión de Elena en los secretos más oscuros del Vaticano. La gente temía mencionar su nombre en voz alta, como si invocar su recuerdo trajera consigo un destino sombrío. En el convento, Elena envejeció en silencio,
pero su espíritu nunca encontró paz. A menudo, se sumía en recuerdos de aquella fatídica jornada bajo el Vaticano, preguntándose qué había desencadenado la serie de eventos que siguieron a su descubrimiento. Con el tiempo, Elena se convirtió en una figura legendaria para algunos y en una advertencia silenciosa para otros. Su historia se convirtió en una metáfora de la fragilidad humana frente a los misterios divinos y terrenales. Hasta el día de hoy, algunos afirman escuchar susurros en los pasillos del Vaticano, como un eco lejano de la verdad que permanece oculta bajo los pilares de la fe. La historia de Elena, la valiente novicia que desafió los secretos del Vaticano, continúa siendo un enigma enterrado en las sombras de la Ciudad Santa, pero incluso en el silencio de su retiro, Elena nunca se sintió verdaderamente segura. Noches oscuras eran interrumpidas por sueños intranquilos, donde las sombras de las catacumbas y los brillos dorados la perseguían sin descanso. Una noche, mientras rezaba en su celda, creyó escuchar susurros distantes, como ecos de voces ancestrales que clamaban por revelar la verdad. Decidida a enfrentar su pasado y desentrañar los enigmas que la atormentaban, Elena emprendió un viaje interior. Buscó respuestas en antiguos textos y símbolos, interpretando las señales que parecían guiarla hacia la verdad oculta bajo tierra. Con cada paso hacia el abismo de lo desconocido, Elena descubrió que sus pesadillas tenían un propósito más profundo. Descubrir los secretos velados bajo el Vaticano era su destino. En su búsqueda, Elena se cruzó con historias de santos olvidados y mártires silenciados, cuyos espíritus parecían susurrarle la clave para desentrañar el enigma. Se aventuró en pasadizos, secretos y cámaras prohibidas, enfrentando visiones que desafiaban su cordura y pruebas que ponían a prueba su fe. Sin embargo, cada descubrimiento la acercaba más a la verdad. Huesos antiguos contaban historias de vidas sacrificadas en nombre de la fe, mientras que el oro reluciente narraba una historia de poder y corrupción enterrada bajo los pilares del Vaticano. Pero justo cuando Elena parecía estar cerca de desvelar el último secreto, un velo de oscuridad descendió sobre ella. Desapareció sin dejar rastro, como si las sombras mismas la hubieran engullido. Hoy en día los rumores sobre el destino de Elena persisten entre aquellos que buscan la verdad detrás de los muros del Vaticano. Algunos creen que logró descifrar el enigma final y fue silenciada para siempre, mientras que otros sostienen que su espíritu sigue vagando en busca de respuestas. La historia de Elena, la valiente novicia que desafió los secretos del Vaticano, sigue siendo un misterio envuelto en el manto de lo divino y lo profano, una lección eterna sobre los peligros de buscar la verdad en las sombras más profundas del alma humana. El misterio de Elena, la valiente novicia que se atrevió a explorar los secretos bajo el Vaticano, persiste en los oscuros corredores de la Ciudad Santa. Con el paso del tiempo, su desaparición se convirtió en una leyenda susurrada entre aquellos dispuestos a desafiar los límites impuestos por el poder eclesiástico. Sin embargo, la verdad detrás de su destino sigue envuelta en sombras. Algunos creen que Elena encontró respuestas que pusieron en peligro a las figuras poderosas que protegen los oscuros secretos del Vaticano. Otros especulan que fue absorbida por fuerzas sobrenaturales que guardan celosamente los tesoros y los pecados del pasado. Pero hay quienes sostienen que Elena nunca desapareció del todo. Se dice que su espíritu errante todavía vaga por los túneles subterráneos, buscando liberar las almas atrapadas en las catacumbas y revelar la verdad enterrada bajo capas de historia y fe. Los susurros persisten entre los habitantes de la Ciudad del Vaticano, especialmente en las noches tranquilas cuando las sombras cobran vida. Algunos aseguran haber visto destellos de luz en las profundidades, como si el alma inquieta de Elena intentara comunicarse desde el más allá. La historia de Elena sirve como recordatorio de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de la humanidad, donde la búsqueda de la verdad puede llevar a la perdición o a la redención. Su legado vive en aquellos que se atreven a cuestionar lo establecido y a explorar los límites de lo conocido. Hoy en día, los valientes buscadores de verdad siguen siendo atraídos por el misterio de Elena y las catacumbas bajo el Vaticano. En su honor continúan la búsqueda de
respuestas y la lucha contra las fuerzas que intentan mantener ocultos los secretos enterrados en las profundidades de la Ciudad Santa. Con el corazón latiéndole con fuerza, Elena se encontró frente a una sala resplandeciente, llena de oro y reliquias sagradas. La luz titilante de las antorchas iluminaba montañas de tesoros centelleantes que parecían contar historias de riqueza y poder ocultas bajo el Vaticano. Sin embargo, la emoción inicial de descubrir tal tesoro fue rápidamente reemplazada por una sensación de inquietud. Elena sintió como si no estuviera sola en la sala. Una presencia invisible parecía observarla desde las sombras. Justo cuando se acercaba para examinar más de cerca una antigua cruz dorada, un susurro sibilante llenó el aire. «¿Quién osa profanar este sagrado lugar?», resonó la voz, helando la sangre en las venas de Elena. Paralizada por el temor, Elena buscó en vano al propietario de la voz. Solo pudo distinguir sombras danzantes en las paredes, como si los espíritus de los antiguos guardianes del Vaticano estuvieran despertando de su letargo. De repente, una figura encapuchada emergió de la penumbra con ojos penetrantes que parecían leer los pensamientos de Elena. «Has visto demasiado, intrusa», dijo la figura con voz grave y escalofriante. «Ahora serás parte de este lugar para siempre». Elena intentó retroceder, pero las sombras la envolvieron como tentáculos oscuros. La última visión que tuvo fue el destello del oro y las reliquias antes de que el mundo se desvaneciera en negro. Desde entonces, Elena fue una presencia ausente en el convento, pero su espíritu persistió en las historias de quienes buscaban la verdad oculta bajo el Vaticano. Se decía que su alma estaba atrapada en las catacumbas, luchando por liberarse y revelar los secretos que yacían en la oscuridad. La leyenda de Elena, la valiente novicia que desafió a las fuerzas antiguas del Vaticano, sigue siendo un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las profundidades de la fe y la historia, aunque su destino sigue siendo un misterio. Su legado vive en la voluntad de aquellos que se atreven a explorar lo desconocido en busca de la verdad perdida.